Jesús, el Evangelio en los Evangelios de cada domingo. Un servicio para los ministros de la palabra. En este 24º del tiempo ordinario proclamamos el texto de Mateo 18, 21 al 35. Pedimos el don del Espíritu y preparamos nuestro espíritu para acoger la palabra del Señor. Entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. A poco de comenzar, le trajeron a uno que le debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor ordenó que fuera vendido junto con su mujer, con sus hijos y la totalidad de sus bienes, para así pagar lo que le debía. Entonces el siervo, arrojándose a sus pies, le decía postrado: Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo se compadeció, lo dejó libre y le perdonó la deuda. Pero apenas el siervo salió, encontró a un compañero, siervo como él, que le debía 100 denarios, y aferrándolo por el cuello, lo ahogaba mientras le decía: Paga lo que me debes. Su compañero, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te pagaré. Pero él no aceptó, sino que fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara lo adeudado. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron enormemente y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces su señor lo mandó llamar y le dijo: Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debiste tú también tener misericordia de tu compañero como yo la tuve contigo? Y enfurecido, su señor ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que le adeudaba. Así también mi Padre que está en el cielo obrará con ustedes, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. El contexto nos permite entender el texto. El contexto literario inmediato de esta parábola de Jesús sobre el perdón es el cuarto discurso de Jesús. En Mateo encontramos 5 discursos de Jesús. El tema central de este cuarto discurso son instrucciones sobre la vida comunitaria y la importancia que ésta tiene. La comunidad a la que se dirige Mateo vive su fe cristiana en la ciudad grecorromana de Antioquía de Siria, aproximadamente hacia el año 80, cuando Mateo escribe el Evangelio. Es bastante probable que hayan llegado allí después del año 70, cuando los romanos destruyeron Jerusalén. Esta comunidad pertenece a la segunda generación de cristianos, y esta segunda generación está preocupada por consolidar sus comunidades y por perfilar cada vez mejor los roles de autoridad al interior de la comunidad. En el caso de esta comunidad de Mateo, no es fácil consolidarla. Está compuesta tanto por judíos que se han hecho cristianos como por paganos que se han hecho cristianos. Las tradiciones religiosas que traen y que aportan son muy distintas unos y otros. El trasfondo del Evangelio según Mateo, particularmente el cuarto discurso, Mateo 13, indica que esta comunidad enfrenta varios problemas, entre ellos los de relación personal, unos y otros, y los de relación grupal, sobresaliendo la incapacidad de reconciliarse, perdonarse, luego de alguna ofensa. Es probable que la cultura grecorromana no les ayudara a vivir el perdón, porque la centralidad social en el honor, valor fundamental en el siglo I, exige reivindicarlo, incluso derramando sangre,
es el modo de salvaguardar la posición social y no perder el honor o la valía de la familia. La parábola de Jesús responde a una pregunta de Pedro acerca de cuántas veces se debe perdonar, indicando así que pareciera que el perdón debe tener un número máximo para ofrecerse, y luego que se cumple ese número, ya uno queda libre de perdonar o no. La economía del siglo I, que es la que refleja la parábola al hablar de deuda, restitución, términos económicos, era muy precaria. En una sociedad estratificada como la de Jesús y de recursos limitados, muchos terminaban debiendo grandes sumas de dinero que pagaban por años con su trabajo, y éste casi no era remunerado. La pregunta de Pedro entonces recurre al lenguaje del ámbito económico. Pasemos al texto. Primero, su organización literaria. Se trata de una parábola con exigencias de conducta. Se inicia con una introducción, versículo 21-22. Es la pregunta de Pedro sobre el perdón al hermano. No se trata del hermano de sangre, se trata del hermano de fe, del hermano de comunidad. A la pregunta de Pedro, la sentencia de Jesús. Luego de esta introducción se suceden 3 escenas que tienen la misma estructura. Cada escena tiene una introducción, luego siguen palabras y termina en acciones. La primera escena, versículo 23 al 27, un rey ajusta cuenta con sus siervos. Uno de ellos le suplica que le perdone, porque debe una exorbitante cantidad de dinero. Y el rey le perdona. La segunda escena, versículo 28-30, ante la misma súplica, exactamente igual, de un compañero por una deuda irrisoria comparada con la anterior, el siervo que acaba de ser perdonado le exige que le devuelva esa cantidad de dinero, y para eso lo envía a la cárcel. La tercera escena, versículo 31-34, los compañeros del siervo se informan de lo que sucedió y a la vez le informan al rey. La reacción del rey no se hace esperar, lo manda a llamar y castiga al siervo. El versículo 35 es la conclusión, una sentencia de Jesús sobre el perdón de corazón al hermano. Vocabulario se retoma de la introducción, me refiero a perdón y hermano. Así toda la parábola queda encuadrada entre una introducción, perdón al hermano, y la conclusión, perdón de corazón al hermano. Destacar en la escena 1 y 2 que los gestos, arrojarse a los pies, y las súplicas son idénticas, pero los resultados son totalmente opuestos. En la primera escena, ante la súplica, el rey perdona. En la segunda escena, ante la misma súplica, el siervo perdonado no perdona. La parábola se inicia con una intervención de Pedro, que es el portavoz de los discípulos. Llama a Jesús Señor, que es el título que luego va a recibir el rey. Pero este título, Señor, de este título Señor se espera entonces una enseñanza autorizada por parte de Jesús. El número 7 es importante para entender la parábola. Indica en la simbología judía, indica totalidad, plenitud. Pedro pregunta si hay que perdonar 7 veces. Esto es más del doble de lo establecido por los maestros de la ley, que en un texto, por ejemplo, Yomá es el texto, de finales del siglo I, dicen que solo hay que perdonar 3 veces el mismo pecado. Luego de eso, uno queda libre de perdonar o no. A lo de Pedro, ya esto de los maestros de la ley que venía ya por tradición anterior, Jesús responde no, hay que perdonar 70 veces 7. Y con esta expresión numérica indica que siempre hay que perdonar. Lo contrario lo tenemos en el Génesis 4:23. Lamec pide que cuando lo maten, la represalia por su muerte sea sin ningún límite, 77 veces.
pide Lamec. En el versículo 27, el Señor de aquel siervo se compadeció, es un verbo fuerte, potente. Traduce el verbo griego splagnizomai, que significa removerse las entrañas. Y esto es lo que le ocurre a Jesús cuando ve el sufrimiento de otros. Y es lo que le ocurrió al Señor, al Rey de aquel siervo, ante la súplica de su siervo. Cuando se habla de talento en la parábola, no se está hablando de capacidad humana, se está hablando de una moneda griega de gran valor, 36 kilogramos de plata. Un talento correspondía aproximadamente a unos 10.000 denarios. Y con un denario se pagaba un día de trabajo agrícola, como por ejemplo lo indica Mateo 22. Para poder comprender qué exuberante es o qué exorbitante es la suma de dinero, tengamos en cuenta que el reino de Herodes, según Flavio Josefo, debía pagar a Roma 900 talentos anuales. También tengamos en cuenta que cuando Craso se llevó el tesoro del templo, ¿no?, el tesoro almacenado eran solo 2.000 talentos. Lo adeudado, por lo tanto, por el siervo, es una cantidad que no se puede imaginar, y sin embargo fue perdonado. La reacción de los compañeros pertenece a la tercera escena, y no se hace esperar. Tampoco la reacción del rey. Esta tercera escena subraya con mucha fuerza el contraste con la primera escena. Primera escena, un rey que perdona una cantidad exuberante, exorbitante de dinero. La tercera escena, no, el rey pasa de la compasión a la ira, porque aquel que fue perdonado fue a su vez incapaz de perdonar una cantidad irrisoria de dinero respecto a lo que a él se le perdonó. Por esto el rey pasa de la compasión a la ira, por el comportamiento intransigente del siervo que acaba de perdonar. Que nos enseña el texto que aquel perdón recibido que no se extiende en perdón a otros va a tener consecuencias nefastas. La pregunta del Señor, versículo 33, del rayo del Señor, versículo 33, ¿no debiste tú también tener misericordia de tu compañero como yo la tuve contigo? Es el centro literario y teológico de la parábola. Y la enseñanza medular es que aquel que es misericordioso y perdona a su hermano, no hace otra cosa que extender la misericordia de Dios, que nos perdona sin ninguna compasión, sin ninguna condición y siempre. El perdón de corazón, el que sale de lo íntimo del creyente al prójimo, por tanto, se funda en el perdón de Dios. Por lo mismo, quien ha sido perdonado no puede sino perdonar siempre a otros, perdón ilimitado, y en cualquier circunstancia, perdón incondicionado. El mensaje lo podemos resumir en 4 aspectos. Dar el perdón de corazón, restituyendo al ofensor en su condición de hermano en la fe, debe ser uno de los procesos más difíciles de vivir. Al igual que en el siglo I, nuestra cultura no favorece precisamente la misericordia y el perdón. A la pregunta de Pedro sobre el número de veces que hay que perdonar, Jesús responde diciendo que el perdón no tiene límites ni condiciones. Siempre hay que perdonar. Sin embargo, la sentencia final, versículo 35, deja claro el efecto desastroso de no perdonar de corazón. Lo que nosotros hagamos con el hermano, eso mismo hará nuestro Padre Celestial. Y con esto se muestra que la comunión con el hermano mediante el perdón es la condición para la comunión con el Padre. La experiencia comunitaria de la paternidad de Dios funda la experiencia fraterna.
Muchas veces los problemas de fraternidad entre cristianos, entre hermanos en la fe, tienen su origen en la deficiente experiencia de la paternidad de Dios. Perdonar es reproducir la lógica de la misericordia divina, agradecido por el don del perdón recibido. El Rey o Señor de la parábola representa la figura de Jesús, la figura de Dios, que ante la súplica perdona de corazón. Este perdón divino se constituye en el fundamento para perdonar al que nos ha ofendido. La experiencia del perdón de Dios se extiende a los hermanos cuando uno perdona de corazón a quien lo ofendió. La parábola de Jesús da pistas para saber cuál debe ser la praxis eclesial de la reconciliación entre los discípulos, entre hermanos en la fe. Hay un fundamento, y ese fundamento es el perdón del Padre, con un proceso distinto al que se muestra en la oración del Padre Nuestro. En el Padre Nuestro, del perdón a los demás se pasa al perdón de Dios. En esta parábola de Jesús, del perdón de Dios se pasa al perdón del hermano. Sigue luego del fundamento las acciones dentro de esta praxis eclesial de reconciliación. Se trata de aceptar o no aceptar las disculpas, de dar o no tiempo, de perdonar o no de corazón. Pero según sea la opción que se tome, será el resultado, tercer momento de este proceso. La relación con el Padre va a depender del perdón al hermano. La aceptación por el Padre en su reino se juega en la aceptación de corazón del hermano. Oramos. Padre, creador y dueño de todas las cosas, míranos. Y para que sintamos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.